Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en un libro extraordinariamente relevante y urgente para nuestros tiempos, Surviving Autocracy, de Masa Gessen. Esta obra maestra del periodismo político no es solo un análisis más sobre la política contemporánea, es una guía esencial para entender y defender nuestra democracia en tiempos turbulentos. Masa Gessen es una voz única en el periodismo actual. Nacida en Moscú y residente en Estados Unidos, su perspectiva está nutrida tanto por su experiencia personal bajo el régimen soviético como por su agudo análisis del panorama político global. Como ganadora del National Book Award y colaboradora regular de The New Yorker, Gessen nos brinda una visión profunda y matizada de cómo las democracias pueden transformarse gradualmente en autocracias. En los próximos 40 minutos, exploraremos los 10 puntos más cruciales de este libro fundamental. Pero no nos limitaremos a un simple resumen, conectaremos cada concepto con ejemplos concretos de nuestra realidad actual, explorando cómo estas ideas afectan nuestra vida cotidiana y, más importante aún, qué podemos hacer al respecto. Prepárense para un viaje fascinante que nos ayudará a entender mejor nuestro presente y nos dará herramientas para proteger nuestro futuro democrático. El primer punto crucial que Gessen desarrolla en Surviving Autocracy es el proceso de normalización del autoritarismo. La autora nos explica magistralmente cómo las sociedades pueden adaptarse gradualmente a situaciones que, en otro momento, habrían parecido impensables. Es como la metáfora de la rana en agua hirviendo: si el agua se calienta lentamente, la rana no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. Gessen ilustra este proceso con ejemplos históricos fascinantes, desde la Alemania de los años 30 hasta la Rusia contemporánea. Nos muestra cómo los cambios autoritarios rara vez llegan de golpe, en su lugar, se infiltran gradualmente en la sociedad a través de pequeños ajustes que, individualmente, pueden parecer insignificantes. En nuestra realidad actual, podemos ver este fenómeno en múltiples niveles. Pensemos, por ejemplo, en cómo hemos normalizado la presencia de noticias falsas en nuestro consumo diario de información. Lo que hace unos años nos habría escandalizado, hoy apenas nos sorprende. O consideremos cómo nos hemos acostumbrado a la polarización extrema en el debate público, donde el diálogo constructivo ha sido reemplazado por enfrentamientos tribales. Pero Gessen va más allá del diagnóstico. Nos advierte que la clave está en mantener viva nuestra capacidad de asombro y nuestra disposición a cuestionar lo que se nos presenta como nueva normalidad. La autora sugiere ejercicios prácticos de resistencia, documentar los cambios que observamos, mantener conversaciones difíciles con quienes piensan diferente, y recordar activamente cómo eran las cosas antes de que comenzara el proceso de normalización. Como sociedad, tenemos que preguntarnos constantemente qué considerábamos inaceptable hace apenas unos años. ¿Qué límites hemos permitido que se crucen sin mayor resistencia? ¿Qué comportamientos antidemocráticos hemos comenzado a tolerar simplemente porque se han vuelto comunes? El segundo punto fundamental que Gessen analiza es el sistemático asalto a las instituciones democráticas. Este proceso, nos explica la autora, es particularmente insidioso porque ocurre bajo una fachada de legalidad que lo hace parecer legítimo. Gessen describe meticulosamente cómo los líderes autoritarios no suelen abolir las instituciones democráticas de manera abierta. En su lugar, las van vaciando de contenido mientras mantienen su estructura formal. Es como mantener la cáscara de un huevo después de haber extraído su contenido, desde fuera parece intacto, pero ha perdido su esencia. En la práctica, esto se manifiesta de múltiples formas. Pensemos en los tribunales de justicia: un gobierno autoritario raramente los elimina, pero puede socavar su independencia a través de nombramientos políticos, presiones sutiles o recortes presupuestarios estratégicos. O consideremos las agencias reguladoras: pueden seguir existiendo sobre el papel, pero se les puede privar de recursos o autoridad real para cumplir su función. La autora nos presenta ejemplos concretos de cómo este proceso ha ocurrido en diferentes países, desde Hungría hasta Venezuela. En cada caso, el patrón es similar: las instituciones no desaparecen, sino que se transforman en instrumentos del poder ejecutivo, perdiendo su capacidad de control y equilibrio democrático. ¿Cómo podemos reconocer estas tácticas en nuestra realidad actual? Gessen nos sugiere estar atentos a señales como la politización de instituciones tradicionalmente neutrales, el debilitamiento de mecanismos de supervisión, o los intentos de concentrar poder en el Ejecutivo bajo pretextos de eficiencia o emergencia. El tercer punto crucial que Gessen analiza en Surviving Autocracy es la manipulación sistemática del lenguaje como herramienta de poder.
La autora, con su experiencia única como periodista bilingüe y observadora de regímenes autoritarios, nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo el control del lenguaje puede transformar la realidad política. Gessen argumenta que el autoritarismo no solo cambia cómo hablamos, sino que altera fundamentalmente cómo pensamos. Es un proceso que George Orwell describió en 1984 minutos, pero que Gessen actualiza para nuestra era digital. La autora nos muestra cómo ciertos términos y frases se introducen deliberadamente en el discurso público para reconfigurar nuestra comprensión de la realidad. Por ejemplo, pensemos en cómo el término fake news ha evolucionado. Originalmente usado para describir desinformación deliberada, se ha convertido en una herramienta para desacreditar cualquier cobertura periodística crítica. Este es un ejemplo perfecto de lo que Gessen llama apropiación lingüística autoritaria, tomar un término existente y transformar su significado hasta que sirva para propósitos antidemocráticos. Otro ejemplo que Gessen analiza en profundidad es el uso de eufemismos para suavizar realidades difíciles. Cuando escuchamos términos como medidas excepcionales, seguridad nacional o valores tradicionales, debemos preguntarnos, ¿qué realidades están ocultando estas palabras? ¿Qué acciones están justificando? La autora nos advierte que esta manipulación del lenguaje tiene consecuencias prácticas inmediatas. Cuando permitimos que el vocabulario político se degrade, perdemos las herramientas para describir y, por tanto, para combatir los abusos de poder. Por eso, Gessen insiste en la importancia de mantener un lenguaje preciso y significativo como forma de resistencia democrática. El cuarto punto que Gessen desarrolla, íntimamente relacionado con el anterior, es lo que ella denomina la pérdida de la verdad compartida. Este concepto, particularmente relevante en nuestra era de redes sociales y cámaras de eco digitales, describe cómo las sociedades pierden gradualmente su capacidad para acordar hechos básicos sobre la realidad. Gessen nos explica que las autocracias modernas no buscan necesariamente imponer una única narrativa oficial, como hacían los regímenes totalitarios del siglo XX. En su lugar, el objetivo es más sutil y quizás más efectivo, crear un ambiente de confusión y escepticismo generalizado donde múltiples versiones de la realidad compiten entre sí, haciendo imposible el consenso sobre hechos básicos. La autora nos presenta ejemplos concretos de cómo funciona este proceso. Pensemos en debates actuales sobre el cambio climático, la efectividad de las vacunas o incluso acontecimientos históricos bien documentados. El objetivo no es tanto convencer a todos de una versión particular, sino crear suficiente ruido y confusión para que la verdad objetiva se diluya en un mar de opiniones alternativas. Este fenómeno tiene consecuencias profundas para la democracia. Sin una base compartida de hechos, el debate público significativo se vuelve imposible. ¿Cómo podemos discutir soluciones cuando no podemos acordar cuál es el problema? ¿Cómo podemos evaluar políticas cuando los datos básicos están en constante disputa? Gessen argumenta que esta fragmentación de la realidad no es un accidente, sino una estrategia deliberada. Cuando una sociedad pierde su capacidad para acordar hechos básicos, se vuelve más vulnerable a la manipulación y más propensa a aceptar soluciones autoritarias que prometen restaurar el orden en medio del caos. El quinto punto fundamental que Gessen analiza en Surviving Autocracy es el fenómeno del culto a la personalidad, un elemento característico de los regímenes autoritarios modernos. Sin embargo, como nos advierte la autora, este culto a la personalidad del siglo XXI tiene características distintivas que lo hacen particularmente peligroso. Gessen dibuja un panorama fascinante de cómo los líderes autoritarios contemporáneos construyen su imagen pública. A diferencia de los dictadores del siglo XX, que se presentaban como figuras casi sobrehumanas, los autócratas modernos cultivan una imagen más compleja. Se presentan simultáneamente como personas extraordinarias y como uno más del pueblo, una dualidad que Gessen analiza magistralmente. La autora nos muestra cómo estos líderes utilizan los medios modernos, especialmente las redes sociales, para crear una conexión aparentemente directa con sus seguidores. Es una ilusión de intimidad a escala masiva. Pensemos, por ejemplo, en cómo el uso de Twitter o plataformas similares permite a estos líderes proyectar una imagen de accesibilidad mientras mantienen un control total sobre su narrativa. Pero hay un aspecto más profundo que Gessen destaca: el culto a la personalidad moderno no se basa tanto en la adoración como en la desorientación. El líder se presenta como la única fuente de verdad y estabilidad en un mundo que él mismo ha ayudado a hacer más confuso y caótico. Como señala la autora, el caos es el cimiento sobre el que se construye el culto a la personalidad moderno. Este fenómeno tiene consecuencias prácticas importantes para la democracia.
Cuando la lealtad personal reemplaza a los principios institucionales, cuando la palabra del líder se convierte en la única verdad aceptable, los fundamentos mismos del sistema democrático comienzan a erosionarse. El sexto punto crucial que Gessen explora es el proceso de deshumanización del otro, una táctica que la autora identifica como fundamental en la construcción de regímenes autoritarios. Este proceso, nos explica, va más allá de la simple división política, es un ataque sistemático a la empatía social y la solidaridad ciudadana. Gessen, con su experiencia personal como inmigrante y persona LGBTQI, ofrece una perspectiva única sobre cómo los regímenes autoritarios construyen y utilizan la figura del otro como amenaza. La autora nos muestra cómo este proceso comienza con la identificación de grupos específicos como diferentes o peligrosos, y gradualmente se expande hasta afectar el tejido social completo. Un aspecto particularmente revelador del análisis de Gessen es cómo la deshumanización opera en la era digital. Las redes sociales y los medios de comunicación modernos pueden amplificar los prejuicios y acelerar el proceso de otrificación. La autora nos muestra ejemplos concretos de cómo la retórica divisiva se viraliza y normaliza en el espacio digital, creando burbujas sociales cada vez más herméticas. Lo más preocupante, señala Gessen, es cómo este proceso se retroalimenta. Cada nuevo grupo señalado como otro hace más fácil la deshumanización del siguiente. Es un círculo vicioso que puede comenzar con grupos marginados pero que inevitablemente se expande. Como advierte la autora, nadie está a salvo en una sociedad que ha normalizado la deshumanización. Pero Gessen no se limita a describir el problema. También nos ofrece ejemplos de resistencia efectiva contra estas tácticas. La clave, nos dice, está en mantener y fortalecer los lazos de solidaridad entre diferentes grupos sociales, en reconocer y celebrar nuestra humanidad compartida a pesar de nuestras diferencias. Punto 7 y 8 del guión, Surviving Autocracy de Masa Gessen. El séptimo punto crucial que Gessen desarrolla en Surviving Autocracy es el sistemático desmantelamiento de la sociedad civil, un proceso que la autora describe como el vaciamiento del espacio público. Este análisis es particularmente valioso porque Gessen no solo identifica el problema, sino que nos ayuda a entender cómo sucede paso a paso. La sociedad civil, nos recuerda Gessen, es ese espacio vital entre el gobierno y la vida privada donde florece la democracia. Son las asociaciones vecinales, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios, los sindicatos, las asociaciones profesionales. Todos estos espacios que permiten a los ciudadanos organizarse, debatir y actuar colectivamente. La autora nos muestra cómo los regímenes autoritarios modernos han desarrollado tácticas sofisticadas para debilitar estos espacios sin parecer abiertamente represivos. Por ejemplo, mediante regulaciones aparentemente neutrales que hacen cada vez más difícil que las organizaciones civiles operen. Pensemos en leyes que requieren registros complejos, restricciones en el financiamiento extranjero o requisitos administrativos abrumadores. Gessen señala un patrón particularmente insidioso, el uso de la legalidad para asfixiar la participación ciudadana. Las organizaciones no son prohibidas directamente, simplemente se vuelve tan complicado y costoso operarlas que muchas terminan cerrando por causas naturales. Es como si se cortara el oxígeno en una habitación muy lentamente, los ocupantes se van quedando sin aire, pero es difícil señalar el momento exacto en que comenzó el problema. La autora nos advierte que este proceso tiene consecuencias profundas para la democracia. Cuando la sociedad civil se debilita, perdemos los espacios donde se construye la confianza social, donde aprendemos a trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias, donde practicamos el arte del compromiso democrático. El octavo punto que Gessen analiza es quizás uno de los más sutiles y, por ello, más peligrosos, la corrupción moral que se instala en una sociedad bajo presión autoritaria. La autora nos presenta este concepto no como un simple deterioro de valores, sino como una transformación profunda en cómo una sociedad distingue lo correcto de lo incorrecto. Gessen argumenta que esta corrupción moral comienza con pequeños compromisos. No es que la gente de repente decida abandonar sus principios éticos, más bien, se encuentran haciendo una serie de concesiones aparentemente menores que, con el tiempo, erosionan su brújula moral. La autora lo compara con un efecto dominó ético. Cada pequeña transgresión hace más fácil aceptar la siguiente. Un ejemplo que Gessen desarrolla con particular agudeza es la normalización del nepotismo y los conflictos de interés. Lo que en un momento habría provocado escándalo e indignación comienza a ser visto como la forma en que funcionan las cosas. La autora nos muestra cómo este proceso de normalización opera a través de lo que ella llama el contagio de la indiferencia moral.
Pero hay un aspecto aún más preocupante que Hessen identifica, la forma en que esta corrupción moral se institucionaliza. No es solo que la gente comience a aceptar comportamientos antiéticos, es que estos comportamientos se codifican en normas y procedimientos aparentemente legítimos. La corrupción se vuelve sistémica, parte del funcionamiento normal de las instituciones. La autora nos advierte que esta corrupción moral tiene un efecto especialmente corrosivo en la sociedad porque destruye la posibilidad misma de la rendición de cuentas. Cuando las transgresiones éticas se normalizan, cuando la corrupción se institucionaliza, ¿quién puede señalar lo que está mal? ¿Quién puede exigir cambios cuando todos están, en alguna medida, comprometidos? Llegamos al noveno punto de Surviving Autocracy, donde Hessen cambia el tono del análisis para centrarse en algo fundamental, las estrategias de resistencia y supervivencia en tiempos autoritarios. Este capítulo del libro es particularmente poderoso porque la autora combina lecciones históricas con experiencias personales y ejemplos contemporáneos de resistencia exitosa. Hessen nos presenta lo que ella llama el arte de la supervivencia democrática. No se trata solo de resistir abiertamente, sino de mantener vivos los valores y prácticas democráticas incluso cuando el espacio para hacerlo se reduce. La autora nos muestra cómo la resistencia efectiva opera en múltiples niveles simultáneamente. Un aspecto crucial que Hessen destaca es la importancia de mantener registros y documentación. En una era de hechos alternativos, el acto de documentar la realidad se convierte en una forma de resistencia. La autora nos recuerda cómo los amistad, publicaciones clandestinas, en la Unión Soviética no solo preservaron información, sino también la esperanza de un futuro diferente. Pero la resistencia moderna, nos explica Hessen, tiene herramientas nuevas. El periodismo independiente, las redes sociales alternativas, los grupos de apoyo comunitario, las iniciativas culturales. Cada uno de estos espacios puede convertirse en un foco de resistencia democrática. La clave está en lo que la autora llama la persistencia creativa, encontrar nuevas formas de mantener vivo el espíritu democrático cuando los canales tradicionales se cierran. La autora enfatiza particularmente el poder de las pequeñas acciones cotidianas. No todos pueden ser héroes o líderes de movimientos, pero todos podemos contribuir a preservar los valores democráticos en nuestras interacciones diarias. Como dice Hessen, la resistencia no es un acto heroico único, sino una práctica diaria de dignidad y verdad, punto. En el 10º y último punto, Hessen aborda lo que podría ser el tema más esperanzador y a la vez desafiante del libro, el proceso de recuperación democrática. La autora no se limita a describir cómo las sociedades caen en el autoritarismo, nos muestra también el camino de regreso a la democracia. Este análisis es particularmente valioso porque Hessen evita las simplificaciones. La recuperación democrática, nos advierte, no es un simple retorno al pasado. No basta con restaurar las instituciones formales, es necesario reconstruir algo más fundamental, la cultura democrática misma. La autora identifica varios elementos clave en este proceso de recuperación. Primero, la necesidad de lo que ella llama memoria activa, no solo recordar cómo eran las cosas antes, sino imaginar activamente cómo podrían ser diferentes. Segundo, la importancia de reconstruir la confianza social, ese tejido de relaciones y entendimientos mutuos que el autoritarismo destruye sistemáticamente. Hessen pone especial énfasis en el papel de la justicia restaurativa en este proceso. No se trata solo de castigar a los responsables, sino de reparar el daño causado a la sociedad en su conjunto. La autora nos muestra ejemplos de países que han navegado exitosamente este proceso, desde la Sudáfrica post-apartheid hasta las transiciones democráticas en Europa del Este. Pero quizás el mensaje más importante que Hessen nos deja es que la recuperación democrática no es algo que suceda automáticamente. Requiere un compromiso activo de la sociedad, una voluntad colectiva de hacer el trabajo difícil de reconstrucción. Como ella señala, la democracia no es un estado natural al que las sociedades regresan por default, es una práctica que debe ser activamente reconstruida y constantemente renovada, punto. Al concluir este extenso viaje por Surviving Autocracy de Masa Hessen, es fundamental reflexionar sobre la relevancia vital de esta obra para nuestro tiempo. Los 10 puntos que hemos explorado hoy no son solo análisis teóricos en un libro, son herramientas prácticas para entender y proteger nuestra democracia en el mundo real. Hessen nos recuerda que la democracia no es un estado permanente que podemos dar por sentado, sino un ejercicio continuo que requiere de nuestra participación activa y vigilante. Como la propia autora señala, la supervivencia de la democracia depende de nuestra capacidad para reconocer las amenazas sutiles y responder a ellas antes de que sea demasiado tarde.
Los conceptos que hemos explorado hoy, desde la normalización del autoritarismo hasta la importancia de la resistencia civil, nos proporcionan un marco invaluable para entender los desafíos que enfrentamos como sociedad. Pero más importante aún, nos ofrecen esperanza y herramientas concretas para la acción. Como en cada episodio de Obcast, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo a las ideas principales de esta obra fundamental. La riqueza de detalles, ejemplos y análisis que encontrarán en el libro completo es invaluable. Los invito encarecidamente a profundizar en esta lectura esencial para comprender nuestro presente y construir nuestro futuro. En la descripción del episodio encontrarán el enlace para conseguir el libro. Recuerden que el verdadero valor está en la obra completa, no solo en los resúmenes. Surviving Autocracy es una lectura indispensable para cualquier ciudadano comprometido con la defensa de la democracia. Este ha sido otro episodio de Obcast, donde creemos que el conocimiento es la mejor herramienta para construir un mundo mejor. Hasta la próxima.